Al libro de los Salmos, 139. Un salmo muy hermoso, muy bonito. Pocas veces lo hemos dado aquí. Bendito Dios. Pero la verdad que es un salmo hermoso. 139, perdón. Bienvenidos aquí a don Florencio, su esposa. Amén. Amén. Sí, ahora sí que los hermanos pues tuvieron sus motivos, no llegaron, pero bienvenidos. Gracias. Bienvenidos, Dios les bendiga, que no sea la primera ni la última, que nos sigan visitando. Amén. Amén. Visitando porque a través de congregarse es como uno va aprendiendo acerca de la palabra de Dios, porque si no, hay muchas cosas que desconocemos. Sí, hay muchas cosas que se desconocen en la palabra y así es como poco a poquito vamos aprendiendo. Bendito Dios. Vamos a leer el Salmo 139. Lo vamos a leer como de costumbre. Amén. Amén. Respetando las comas, los puntos, de modo que le entendamos, que ya no haya necesidad de explicarlo, ¿verdad? Bendito Dios, sino que lo leamos y le entendamos. Bendito Cristo. Bueno, la palabra de Dios dice, lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, ni me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Santo, aleluya. Es un salmo, como les decía, un salmo muy, muy hermoso, bendito Dios. Amén. Podemos ver que este salmo está partido en 4 partes. Es un salmo muy largo, pero está partido en 4 partes. Primero, del capítulo 1, verso 1 al 6, nos habla de la omnisciencia de Dios. De los versos 7 al 12 nos habla de la omnipresencia de Dios. Amén. Del verso 13 al 16 nos habla de la omnipotencia de Dios. ¿Y qué es esto? Estos son los atributos de Dios. Amén. Son los atributos más conocidos que solamente le pertenecen a Dios, que no lo comparte con ningún ser humano. Amén. Y la cuarta parte, del 17 al 24, el salmista hace una declaración de afirmación. Amén. Del 17 al 24. O sea, 17 y 18 el salmista, y podemos ver en estos 2 versículos, el salmista expresa la admiración hacia Dios. Expresa esa admiración que tiene hacia Dios. Aleluya. 17 y 18. Dice: cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena, y despierto aún estoy contigo. Amén. Y el 19 expresa su indignación contra los impíos, como pudimos leer, ¿verdad? El verso 23 y 24, el salmista hace una petición de su propia integridad y declara su responsabilidad y su conciencia, aleluya, del pecado. Bendito Dios. Entonces, así es como acaba este capítulo. Va por partes. Por eso en el 23 dice el salmista David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Muchas veces ni nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo está nuestro corazón. Por eso el salmista le decía: examíname, oh Dios, examina mi corazón, si hay camino de perversidad. Quizás yo pienso que estoy caminando bien, yo pienso que voy bien, yo pienso que camino derecho, pero examíname, ve mi corazón, si hay maldad, si hay perversidad en mi corazón, examíname, oh Dios. Eso es lo que le decía David. Bendito Dios. Entonces muchas veces nosotros podemos pensar que nuestro camino es derecho, que nosotros vamos caminando derecho, pero la verdad es que si no venimos a Dios y le decimos: examíname, examina mi corazón, examina mis pensamientos, si hay en mí esa maldad, ese camino de perversidad. Santo Dios, así termina este salmo. Este salmo es un salmo de verdad, como les decía, hermoso, extraordinario, asombroso. Pensar que tenemos un Dios que sabe todas las cosas. De esto habla el salmo, que sabe todas las cosas y que está en todas partes y que además es todopoderoso. Santo Dios. O sea, podemos ver, Él sabe todas las cosas, está en todas partes y es todopoderoso. De eso habla este salmo. Los tres atributos de Dios hablan de la omnipresencia, omnipresencia y omnipotencia. Eso quiere decir, bendito Dios, que Él está en todas partes,
sabe todas las cosas y es todopoderoso. Y además es santo y justo. Bendito Rey Celestial. Estas verdades las reconocemos en algún momento de nuestra vida, las reconocemos. Y pensamos, no, pues sí es verdad. Que Dios es grande, que Dios todo lo sabe y Dios está en todas partes. Lo reconocemos, pero muchas veces no las aceptamos o no las entendemos. O sea, no las entendemos correctamente. Sé que, pues, algunos de mis hermanos, más los que, pues, algunos que no están, sé que ellos saben de qué se está hablando, cuáles son los atributos de Dios, ¿verdad? Pero, como tenemos aquí a los nuevecitos, pues ellos no saben ni qué es eso. Yo creo que bendito Dios, pero para eso estamos, para eso nos reunimos, para ir aprendiendo. Amén. Porque algunas veces se ha hablado de esto, pero para eso estamos, para ir aprendiendo poco a poquito. Uno dice, no, pues ya sé qué quiere decir omnipresencia de Dios, ya sé qué quiere decir omnipotencia de Dios, ya sé qué quiere decir la omnisciencia de Dios. ¿Sí? Entonces, pues poco a poquito vamos aprendiendo. Bendito Dios. Entonces, la omnisciencia de Dios se parte en dos partes. Omnis quiere decir todo y ciencia quiere decir conocimiento. O sea que todo conocimiento. O sea, en pocas palabras, lo que están escribiendo es que lo que es Dios, que Dios es todo conocimiento. O sea, todo lo conoce, todo lo sabe. Amén. De todos. Y de todos los acontecimientos y de todas las criaturas. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Aleluya. Amén. Dios tiene todo conocimiento del pasado, del presente y del futuro, de lo que va a suceder. Él sabe nuestro presente. Aleluya. Amén. Conoce perfectamente todo y cada detalle y toda decisión que tomará cada persona. O sea, Dios lo sabe. ¿Qué decisión vamos a tomar en 5 minutos, en 10 minutos, en 20 minutos, en una hora, en una semana, en un mes, en un año? Él lo sabe. Él de antemano ya sabe qué decisión vamos a tomar. Ese es el Dios omnisciente. Bendito Dios. Y no tan solo conoce al ser humano, sino que Dios conoce a todos los seres que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Oh santo Dios. O sea, ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que nosotros estamos conociendo. El que todo lo sabe y el que todo lo conoce. Él dice en Daniel 2:22, Él revela lo profundo y lo escondido. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que hay en las tinieblas, o sea, conoce lo que hay en la oscuridad, y con Él mora la luz. O sea, Él revela tarde o temprano lo que hay en el corazón de cada persona, lo profundo del corazón de cada persona, lo que a la vista humana, nosotros como seres humanos no podemos ver de las personas. Él conoce lo que hay en las tinieblas, dice también. Conoce lo que hay en las tinieblas, en la oscuridad. Muchas veces el pecado se practica en la oscuridad. Por ejemplo, el adulterio, pues, ya sea de parte de la mujer o de parte del hombre, pues se esconde para hacerlo. No lo hace delante de su esposa o de su esposo. Lo hace en la oscuridad, pero Dios lo sabe. Bendito Dios. Por eso Él conoce lo que hay en las tinieblas o lo que se hace en las tinieblas. Conoce lo que las personas hablan, conoce lo que las personas planean,
conoce todo, Él sabe todo. ¿Verdad, mi hermana Anita? Bendito Dios, Dios le bendiga a mi hermana Anita. Santo, ¿sí? Conoce todo, todo. Todo lo que yo hablo, incluso todo lo que yo pienso, lo que usted piensa, Dios sabe lo que usted está pensando en este instante. Dios sabe lo que yo estoy pensando en este momento. Dios sabe. Dios conoce todo eso. Aleluya. Conoce lo que antes, de hecho el Salmo dice que antes de que salga la palabra de nuestra boca, Él ya lo sabe. Bendito Dios. Y con Él mora la luz, dice su palabra, ahí en Daniel. ¿Por qué? Porque también, mi hermana Rufina se está anotando, Hebreos 4:13, porque también en Hebreos 4:13 nos dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como comencé diciendo, aleluya, cada quien, quizá aquí entre nosotros nos podemos excusar. Podemos decir, no, pues es que hermano, tuve que hacer esto, tuve que hacer lo otro. Bueno, yo le creo, porque me lo dice. Pero la realidad, Él lo sabe y Dios. ¿Sí? Bendito Dios. ¿Por qué? Porque delante de los ojos de Dios, delante de la vista de Dios, todo está al descubierto. Todo está al descubierto. No hay nada que podamos esconder. No hay nada que podamos esconder. A ese que un día le vamos a tener que dar cuentas. ¿Sí? ¿Cómo no vas a ver eso? Si dice en Salmo 147:4, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. O sea, Él sabe cuántas estrellas hay y les habla por su nombre. Amén. ¿Cómo no vas a ver lo que hacemos? Y aún nosotros a veces pensamos que le vamos a engañar, que le vamos a engañar a Dios. Y eso no es así, mis hermanos. ¿Sí? A veces caemos en mentiras sin querer mentir, pero caemos en mentiras para quedar bien con una persona. Sin embargo, Dios lo sabe. Amén. O según nosotros, para no dañar a la persona, y caemos en mentiras. Y preferimos quedar bien con la persona y quedar mal con Dios. Santo Dios, aleluya. Si Dios lo sabe, entonces, ¿qué más puedo yo mentirle a mi hermano, a mi hermana? ¿Cómo le puedo yo mentir si Dios lo sabe? Pues entonces mejor hablo con la verdad. Siempre y cuando en amor. Y en amor también no es que yo diga, bueno, pues no se vaya a enojar mi hermana, mejor no le digo. Por amor es que yo le digo a veces las cosas. ¿Por qué? Porque si yo veo que está diciendo mentiras, yo le digo, ¿sabe qué, mi hermanita? ¿Sabe qué, mi hermanito? Eso no lo va a llevar a ningún lado. ¿Por qué? Porque ante los hombres quedamos limpios, pero ante Dios quedamos como mentirosos. ¿Y qué pasa con los mentirosos? ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. No sea pecado una mentira grande o sea chiquito. Pero la palabra de Dios dice que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Bendito Dios. Cuidemos también, yo también soy un ser humano, también me equivoco, pero la palabra me corrige. La palabra nos corrige. A eso nos reunimos, para que esta palabra nos corrija. Entonces,
cuidemos, mis hermanos, cuidémonos en esa área, de verdad. Cuidémonos en esa área. Dios conoce todo. Él sabe todo. Él sabe aún cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Él sabe cuántos cabellos caen de nuestra cabeza en el día. Imagínese si ese no es un Dios todopoderoso. Por eso yo le decía que de un principio este es un salmo, de verdad un salmo maravilloso que describe un poquito de cómo nosotros podemos conocer ese Dios grande. Bendito Dios. ¿Sí? Y eso nos lo dice Mateo 10:30. Antes, si mi hermana que está anotando, Mateo 10:30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados por Él. Aleluya. Por eso es que, y me estoy enfocando un poquito ahorita en la mentira, porque obviamente hay otros pecados, ¿verdad? Bendito Dios, en la mentira, por eso siempre hay que hablar con la verdad, con amor, claro está, ¿verdad? Al decir verdad, al uno decirle la verdad a su hermano, no es porque le falte amor, sino es por amor que se lo dice. Bendito Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque uno quiere que su hermano o su hermana no se pierda, sino que sea salva, como dice su palabra. Bendito Dios. No es como para fastidiarle al hermano, para que, a ver, pues lo voy a fastidiar, le voy a decir cada rato su pecado para que se fastidie y se vaya. O sea, no. El propósito no es eso. El propósito es que se corrija el hermano. ¿Por qué? Para que un día disfrutemos todos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Porque si no, sería en vano que nos venimos a sentar aquí. Igual yo, sería en vano aunque dé la palabra. Lo mismo va para mí. Aquí no hay grande, ni chiquito, ni pequeño. Aquí todos somos iguales. Delante de Dios todos somos iguales. Bendito Dios. Nada puede estar escondido para Dios. Nada se escapa de su atención y no hay nada que Él pueda olvidar. Así lo dice su palabra en Ezequiel 11:5. Dice la palabra, dice, Dios, diles, yo he sabido los pensamientos que suben de vuestro espíritu. O sea, yo sé lo que ustedes piensan. Yo sé lo que usted está pensando. Sus pensamientos suben delante de Él. Para nosotros los pensamientos son invisibles, porque pues nosotros no lo podemos ver. Yo no sé lo que usted está pensando. Usted no sabe lo que yo estoy pensando. En este preciso momento, pues no sabemos qué estamos pensando. Cada quien qué está pensando. Pero Dios sí sabe lo que usted está pensando y lo que yo estoy pensando. Amén. Incluso lo que pensaremos en 5 minutos, lo que pensaremos en un mes, lo que pensaremos en un año. Él ya lo sabe. A Dios no le podemos ocultar nada, absolutamente nada. Nada. Así que mis hermanos, muchas veces como que decimos, ay no, pues yo ya no peco en esto, ya dejé aquello, ya dejé lo otro, pero las mentiras son tan apegadas a nuestra vida que nos salen así. Y eso no debe de ser, mis hermanos. No debe de ser así, porque ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Ningún mentiroso. Sí, porque, ay no, pues, ¿qué más da? Le digo una mentirita a la hermana. Digo, a mí me pueden mentir, yo les puedo mentir. Pero a Dios no. Entonces, cuidémonos en esa área. Y otros pecados más, que ahorita no los estamos tocando. A Dios no. Entonces, aunque quede mal delante de la hermana, o aunque quede mal delante del hermano, pues de modo, con la verdad.
con la verdad, siempre con la verdad. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque ni nuestros padres primeros, Adán y Eva, pudieron ocultar su pecado, pudieron ocultar su falta. Dice la palabra que se escondieron de entre los árboles, o sea que los árboles no pudieron tapar el pecado de nuestros primeros padres. ¿Por qué? Porque Dios ya lo sabía. Santo Dios. Igual cuando Caín mató a su hermano Abel, nadie lo vio, lo hizo en secreto, lo hizo solo en el campo. Pero Dios sí lo vio. Su creador sí lo vio, ese crimen que él cometió. También la palabra de Dios nos dice que cuando un ángel le avisó a Abraham que iba a tener un hijo de 90 años, dice la palabra que Sara se rió, no creyendo, de incredulidad, pero dentro de ella, y Dios le dijo, te has reído porque no has creído. Dios lo sabía. Así es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Igual David tomó mucho trabajo en esconder su pecado, pero el Dios que todo lo ve no tardó en descubrirlo. Mandó a sus siervos a decirle, le contó una historia ahí de una oveja. Mi hermano Leobardo, pues bien que conoce esa historia, ¿sí? Le contó una historia y le dice, no, pues entonces, ¿qué le toca a ese hombre? Que se robó una oveja, que el hombre pobre nomás tenía una oveja y le robó, y el rico pues teniendo todo, si no mató su oveja. Dice, bueno, dice la palabra que David se indignó y dijo, bueno, ese hombre es merecedor de la muerte. Y le dijo el profeta, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. ¿Sí? Entonces en la palabra de Dios dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, tú pensabas que lo hiciste en secreto. Tú pensabas que nadie te veía lo que hiciste. Santo. Por eso dice el 6, tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. O sea, el conocimiento de Dios es perfecto. Dios nunca se equivoca, Dios nunca cambia, Dios nunca pasa por alto alguna cosa. Bendito Dios. Por eso es que en el 2 al 4 dice, tú conoces cuando me siento. Ahí dice en el capítulo 139, 2 al 4, dice, tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mis pensamientos, mi caminar y mi acostarme. Has considerado todos mis caminos, te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua. Tú, oh Jehová, ya la sabes toda. Eso nos dice la palabra. Solamente le estoy leyendo ahí la palabra. Entonces, cuando logramos entender esta parte de la omnisciencia de Dios, cuando logremos entender, le podremos dar ese valor y ese aprecio. Amén. ¿Por qué? Porque a veces no le damos ese lugar que Dios merece, ese valor, la omnisciencia de Dios, porque no le entendemos, porque no le entendemos. Por eso lo pasamos por alto. Pero cuando logramos entender, lo único que podemos hacer es inclinarnos delante de Dios en adoración. Por eso le adoramos también, por eso le cantamos. ¿Por qué? Porque en la mañana también escuchaba una prédica que decía, o sea, es por amor de Dios es que estoy aquí. No es porque yo quise estar aquí, sino es porque Dios abrió mis ojos para que yo pudiera estar aquí. Porque ¿qué hubiera pasado si ya no despertara? Ahorita me estuvieran velando. Es el amor de Dios que nos ha traído aquí. Bendito Dios. Entonces, cuando logramos entender esto,
lo que verdaderamente podemos hacer es inclinarnos a Dios en adoración. ¿Sí? No cantamos porque, porque me gusta tanto cantar. O sea, no, le cantamos porque Él es merecedor de toda gloria y de toda honra y de toda alabanza. Sí, yo no canto, pues porque a mí me encanta cantar. O sea, no, sino porque me encanta cantarle a ese Dios grande. Bendito Dios. Pero lo que pasa es que esta mente humana no alcanza a entender esta dimensión de Dios tan grande que es la perfección divina. Y como no entendemos, pues por eso actuamos como actuamos, caminamos como caminamos, porque no entendemos esa parte de Dios. Porque nada más pensamos que Dios es amor y Dios me ama y punto. Y no entendemos otras partes de Dios. Aleluya. Sí, porque no estamos conscientes que Él mira nuestro sentar, nuestro levantar, nuestro caminar y nuestro acostar. O sea, Él mira todo. Él lo sabe todo. Su conocimiento es infinito. Es imposible esconder nada de Dios. Él está en todo lugar. Ese es el atributo de la omnisciencia. Está el otro de la omnipresencia de Dios, pues que quiere decir que su presencia está en todo lugar. O sea, no es posible esconderse de Dios. Él es soberano, Dios tiene el dominio sobre todo y es todo. Y eso nos habla también de la omnipotencia de Dios. Omnipotencia quiere decir todopoderoso, todopoderoso, ya que Dios es infinito y es todo poder. Y nosotros, como sus hijos, debemos de confiar en Él, en su soberanía. Amén. Aleluya. Amén. Bendito Dios. La omnisciencia de Dios es una verdad también que nos llena de consolación para todo el creyente en la confusión, como Job estaba en esa confusión, bendito Dios, cuando él también altercaba con su Creador, pero él decía, mas Él conoce mi camino. Entonces, cuando en nosotros aparezca también esa duda, podamos decir con esa confianza, acudamos a Dios. Él conoce todo, Él sabe todo de mí. Él conoce mi camino. No importa a mi alrededor lo que esté sucediendo, pero Él sabe verdaderamente lo que está pasando. Amén. Santo. Por eso le decía David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino. O sea, ve si hay camino de perversidad, si hay camino de maldad en mí, guíame, ayúdame, guíame por el camino eterno. Ayúdame. Aleluya. Así es el Dios que servimos. Así es Dios de grande, de todopoderoso, de presente en todos lados. Él todo lo sabe. Así nos dice también Isaías 65:24. Y sucederá que antes que llamen, dice Isaías 65:24, y sucederá que antes que llamen, yo responderé. Y mientras estén hablando, yo los escucharé. O sea que examíname, Señor, examina el camino. Si hay maldad, ayúdame, cámbiame. Si hay camino de perversidad, cámbiame, por favor, Señor. Guíame por el camino eterno. Cuando le decimos eso a Dios, cuando somos hijos de Dios, sucede, dice Isaías, que antes de que nosotros hablemos, Él responde.
Él responde. Antes de que nosotros le pidamos, Él responde. Y sucederá, dice, que yo responderé mientras estén hablando, yo los escucharé. A los hijos de Dios. Bendito Dios. Y claro que todo está en su soberanía. Si está en Él la respuesta, lo que nosotros estamos pidiendo, está en Él, que dice, bueno, sí está bien para ti, Él nos los da. Pero si nosotros estamos pidiendo algo que para Él no está bien, pues Él no nos va a dar. Santo Dios. Entonces, para nosotros, los cristianos, esto nos tiene que llenar de confianza. ¿Sí? Nos tiene que llenar de esa confianza en seguir creyendo en ese Dios grande, aunque todo parezca que todo va mal. Bendito Dios. Pero esta palabra nos tiene que confortar como hijos de Dios. Y Dios no solamente conoce todo lo que sucedió en el pasado, en cualquier parte del mundo, todo lo que ahora acontece en el universo entero, sino que además Él sabe todos los hechos desde el más insignificante, o sea, desde lo más pequeño, Él conoce todo hasta lo más grande. De lo que va a suceder, Él sabe también. De lo que se habla tanto del fin del mundo, Él sabe cuándo va a suceder. Él tiene el tiempo. Dios ya sabe qué va a suceder en una hora, en 2 semanas, en un mes, en un año. Él sabe qué va a suceder. Nadie se esperaba el coronavirus, pero absolutamente nadie se lo esperaba. ¿Y qué pasó? Llegó, pero como río, con todo barriendo. Nadie se lo esperaba, pero Él ya lo sabía. Oh, santo Dios. Solo que a veces nosotros somos tan necios, pues que estamos desconectados de Dios. Entonces, aleluya, el conocimiento del futuro por parte de Dios, Él lo sabe. Está completo en Él, en su conocimiento del pasado y del presente. O sea que Dios sabe todo. El conocimiento divino del futuro no es una simple fantasía, o sea, no es que pensamos, ay, pues sí dicen que va a suceder, pero pues quién sabe. No, es que Dios está esperando. También Él dice que Él espera que todos procedamos al arrepentimiento, que todos se arrepientan. Aleluya. Entonces no es fantasía, no es algo inesperado, sino que todo esto tiene un propósito. O sea que el propósito de Dios se va a tener que cumplir sí o sí. No hay un no. O se cumple o se cumple. ¿Cuándo? Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha decretado todo lo que ha de ser, será necesario pues que se cumpla. Debe cumplirse. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en cuanto a la iglesia, nos habla pues de la segunda venida de Cristo, nos habla de los juicios, nos habla del milenio, nos habla del reino, etc. Esa es una palabra infalible, o sea, es una palabra de Dios que no va a fallar. Infalible quiere decir que no tiene errores, que no va a fallar, que esta palabra se va a tener que cumplir. Amén. Aleluya. Pero Él hace según su voluntad, dice su palabra. Todo lo que Dios ha decretado inevitablemente va a pasar. Lamentablemente el hombre no se quiere arrepentir. El hombre quiere seguir en sus pecados. Porque dice, no, pues es que dicen que viene y nomás no viene. ¿Sí? El hombre no se quiere arrepentir, pero de que va a suceder lo que Él ha dicho, va a suceder, se va a cumplir. Porque su palabra no va a pasar por alto. Aleluya.
así como nos dice Santiago 1:17, porque en Él dice no hay mudanza, ni sombra, ni variación. O sea que Él no cambia de opinión, no, hoy dice una cosa, mañana dice otra cosa. Él lo que ha dicho, su palabra es infalible y lo va a cumplir. Si Él dice que hay un infierno, es que hay un infierno. Si Él dice que hay un cielo, hay un cielo. Nada más. Bendito Dios. Y entonces si Él nos dice que lo que va a suceder inevitablemente va a pasar, pues debe suceder. En Apocalipsis nos dice, Apocalipsis 1:1 dice cosas que deben suceder pronto, pronto. Santo Dios. O sea que el cumplimiento de todo lo que Dios ha propuesto está absolutamente garantizado de lo que va a suceder. Va a suceder, como les decía, sí o sí, porque Dios no cambia. Ninguno de nosotros conoce lo que el día de mañana nos traerá. Como les decía, no sabemos mañana qué puede pasar con nosotros. El futuro entero está en las manos de Dios, en la omnisciencia de Dios, en la omnipresencia de Dios, en la omnipotencia de Dios, en la soberanía de Dios, en el conocimiento infinito de Dios. Aleluya. Y por eso es que esta palabra nos debería de llenar de temor de nosotros para poder caminar rectamente, porque estas cosas van a suceder sí o sí. Amén. Aleluya. Nada de lo que hacemos o decimos o incluso pensamos, como lo acabamos de ver, escapa de las manos de Dios. A quien tenemos que dar cuenta un día. Nada, absolutamente nada de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros pensamos, de cómo nosotros nos comportamos, va a pasar desapercibido delante de Dios. Todo eso va a ser juzgado. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3, mi hermana Rufina, si lo quiere anotar. Proverbios 15:3. Bendito Dios. Esta verdad debe producirnos ese temor y esa santidad, amén, en nuestras vidas. De tal manera que cada vez, aleluya, queremos pecar menos. Bendito Dios. Dios, a pesar de todo el pecado de la humanidad, bendito Dios, Dios, a pesar de todo el pecado de la humanidad, de mi pecado, de su pecado, vino a morir por todos nosotros, por cada uno de nosotros, personalmente. Bendito Dios. Amén. Él miró nuestra condición, que por nosotros mismos no podíamos ser salvos. Entonces Él dijo, voy y voy a morir por don Florencio. Voy y voy a morir por doña María Luisa, ¿verdad? Voy y voy a morir por mi hermana Rufina, por mi hermano Leobardo. Pero es necesario que nosotros correspondamos ese amor, que nosotros nos arrepintamos. De la palabra un poquito que ya les hemos compartido allá en su casa, pues es necesario meterlo un poquito a la mente y meditar en esa palabra. Bendito Dios. Aleluya. Porque Él quiere que todos se arrepientan. Pero solo algunos reciben el regalo. No todos quieren el regalo. No todos quieren el regalo, solo algunos. Bendito Dios. Ese regalo, esa gracia de Dios. Amén. Tenemos que tener en cuenta que la salvación no es por obras, no es por lo que yo haga, no porque soy una buena persona, sino que la salvación es por fe
es por la obra de Cristo que ha hecho en la cruz del Calvario, esa sangre que Cristo ha derramado en la cruz del Calvario. La salvación es poner nuestra mirada en esa cruz, porque Él vino a morir por cada uno de nosotros. Alguien decía también, y si llegáramos al cielo y nos preguntaran, ¿y por qué estás en el cielo? Ah, no, pues porque yo soy bien listo, me predicaron del evangelio y que me arrepiento. O sea, no. Si ni aún eso no es mío, sino que la fe Dios me lo dio. Es por la gracia de Dios. El mérito es de Dios. El mérito es de Cristo, es por lo que hizo en la cruz del Calvario. Por eso todos tenemos que mirar en esa cruz, no es por lo que nosotros hagamos. Y esa fe, pues, como lo podemos ver en San Juan 3:16, pues está condicionado. ¿Sí? Es creer. Y no solamente creer, ¿sí? Sino tiene que tomar el ser humano esa acción, esa decisión. Porque cada quien decide su destino final. ¿Por qué? Porque en San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí mismo, más adelante en los versículos, en el 36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oh santo Dios, o sea, ¿quién quiere que la ira de Dios esté sobre uno? No. ¿Quién quiere que Dios esté enojado con uno? No queremos eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Pues obedecer, arrepentirme. ¿Por qué? Porque desde un principio traemos arrastrando el pecado de Adán y Eva. Arrepentirme y reconocer que solamente en esa cruz tengo esa salvación, no más. Creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque, y esto pues no todos ponen su fe y su confianza en Cristo, pero cuando comprendemos este hecho, esa obra magnífica de nuestro Dios, entonces lo único que hacemos es, yo no sé cómo sucede, pero sucede, postrarse delante de ese Dios grande, de su presencia, y rendirse, y el cambio viene a nuestra vida. Aleluya. Con esto terminamos. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para aquella persona que ama a su Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar y luego cogemos las ofrendas.